los tres personajes fue recibido por un personaje especial. Perdón, estos tres sacrificios, estos tres personajes, las características de estos tres personajes se encuentran en una persona muy específica, quien es Bernabé. Yo reconozco que he sido pastor por ya casi 30 años, por 28 años he sido pastor. Y al pensar en estos años y reflexionar, hay personas quien extraño, hay personas quien yo quiero volver a ver, hay personas quien ya se han ido de esta tierra y sé que es lo mismo con ustedes. Y yo oro que todos sean estos personajes quien le hacen falta a los demás. ¿Por qué nos falta Bernabé? ¿Por qué extrañamos a Bernabé? Hoy en día todo es calculado, todo es por la lógica, todo se está destruyendo. No sé, estamos más enfocados en lo de esta tierra. Si nos pasa algo, calculamos si recibimos un beneficio o no. Eso es lo primero que calculamos cada vez que conocemos a alguien o nos pasa a alguien. ¿Cómo esto me puede beneficiar a mí? Una vida de fe no debe ser así. No debe ser rodeada por calculaciones. En Hechos 4, conocemos por primera vez a Bernabé. El versículo 37. Vemos que Bernabé él es devoto a su iglesia. La primera iglesia fue una iglesia muy pobre. Y aunque fue una iglesia muy pobre, ¿por qué sabemos nosotros que realmente no eran pobres? Por la devoción de los miembros de esa iglesia. En la iglesia todos debemos de tener esa devoción y no calcular todo, no calcular cómo la iglesia puede beneficiarme. Estas calculaciones no deben de entrar a nuestros corazones. Por eso los santos de la primera iglesia, aunque físicamente eran pobres, vivían con abundancia. Y la figura quien más demostró esto fue Bernabé. Nosotros tenemos que reconocer que hay veces nosotros tenemos que tomar ese paso de fe y dar el primer paso. Yo fui a 13 iglesias diferentes y hubieron 3 iglesias que me tocó reconstruir. Y reconstruimos la iglesia. Al reconstruir la iglesia pedimos donaciones. Y si hay un miembro que dona $5,000, hay otra persona quien quiere donar aún más, $6,000, y otra persona $7,000. Y nosotros calculamos así, yo debo de pagar más de esta persona. O no voy a pagar tanto como esta otra persona. Y no debemos de calcular todo así. El nombre original de Bernabé
fue José. En el versículo 36 vemos que José recibe un nuevo nombre, Bernabé. Bernabé significaba hijo de consolación. Entonces, a través de Bernabé, muchas personas recibieron consolación y fueron animados. Y debe ser lo mismo con ustedes. Si en vez de calcular todo, toman un paso con fe, con gracia y se devotan a la iglesia, van a ser considerados hijos de consolación. Van a recibir este nuevo nombre. Oh, cuando veo a esta persona, recibo tanta gracia. Cuando hablo con ese diácono, esa anciana, me siento tan animada. Y eso es algo muy lindo, ¿cierto? Esto significa que los miembros de nuestra iglesia Árbol de Vida tenemos que ser así. No debemos de vivir vidas tan calculadas. Sin embargo, en esta situación, en esta clase de situación, ¿saben qué pasa? Me imagino que hubieron gente en el tiempo de Bernabé quien confesaron: oh, Bernabé es un gran hombre, me siento tan animada cuando estoy con él. Y una de esas personas que quería mucho a Bernabé era Ananías. Ananías y Safiras pensaron: pero Ananías y otra persona que no encuentro su nombre en este momento, ellos pensaron: oh, si doy esta plata, no voy a poder hacer otras cosas con esta plata. Ellos querían ser como Bernabé, pero se volvieron tacaños. Entonces solo dieron una porción pequeña de lo que habían decidido originalmente dar. Y entonces, en vez de recibir animación o cumplidos o honor, fueron reprendidos. No tuvieron el pensamiento puro, con devoción para darle a Dios. Al contrario, ellos querían el mismo honor de Bernabé. Querían esa fama, la reputación. Sus corazones no eran puros. Deuteronomio 16:16 dice que debemos de dar con un corazón libre. Salmo 51, versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tenemos que tener espíritus nobles. Ananías y Zafira eran una pareja y ellos no tenían ese espíritu noble, ese espíritu de devoción. No querían dar con sus corazones. Era una devoción falsa, una ofrenda falsa. La devoción de Bernabé y la devoción de Ananías y Zafira tienen gran diferencias. Cuando nosotros le damos a nuestro Dios,
No debemos de dar con calculación, como Ananías y Zafira. Tenemos que dar con devoción, como Bernabé. Ananías y Zafira no recibieron honor, recibieron, los reprendieron, recibieron castigo. Si damos con devoción, con un espíritu noble, hay oportunidad de recibir gracia. La situación más urgente de esta iglesia en este momento es encontrar un nuevo santuario, porque el contrato ya se va a terminar, ¿cierto? En este momento lo que se necesita son espíritus nobles, espíritus dispuestos. Cuando damos con nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, el nombre de Dios es glorificado. Y en la gloria de Dios esta iglesia puede cumplir su propósito. Yo he reconstruido iglesia 3 veces. Y hay diferentes personas que dicen, tienen muchas opiniones. Pastor, esta ofrenda, esta plata tiene que ser usada así, debe ser usada así. Y esta imagen no es muy buena, porque si hay una situación urgente, de pronto estas opiniones son válidas, pero también hay personas que dan su opinión para recibir atención. Todos tenemos nuestra opinión, todos pensamos, esos recursos deben de ser usados así. Pero tienen que reflexionar. ¿Por qué estamos dando esta opinión? ¿Estamos calculando? Tenemos que tener espíritus dispuestos para que la gloria de Dios sea revelada, no para que nosotros recibamos atención. Como María, quien rompió ese perfume, ella no calculó cuán hermoso fue su sacrificio. Y yo oro que todos ustedes sean como estos personajes en la Biblia. Número 2, ¿por qué nos falta Bernabé? ¿Por qué nos hace falta Bernabé? Porque más que todo en este mundo, Bernabé sabía, reconocía la importancia de las almas. Un alma es más importante que todo el universo. Él reconocía lo precioso que es una alma para Dios. Bernabé consideraba las personas que de pronto nosotros pensamos, esa persona no debe existir, esa persona no le ofrece nada a nuestra sociedad. Hay tanta competencia en nuestra sociedad, ¿cierto? En Corea del Sur hay mucha competencia en nuestra sociedad. Y en esta clase de sociedad, lo que realmente es perjudicial es que como solo estamos enfocados en la meta, no nos importa los demás, no nos importa las almas, no nos importa si esta persona vive o no. Lo que me importa es mi meta. Lo que nos importa es, yo necesito vivir bien. Hay muchas personas en este mundo que pisotean a los demás, no les importa a los demás, porque solo están enfocados en su meta. Y hay muchas personas con esta clase de corazón. En Hechos 9, leemos de nuevo acerca de Bernabé. En Hechos 9 vemos que Saulo está buscando discípulos. Él sale a encontrarse con los discípulos de Jesús, pero en Damasco él
su vida es cambiada, ¿cierto? Él tiene un encuentro con Dios y su vida es cambiada. Y cuando Saulo tiene este cambio de corazón y se vuelve creyente de Jesús, los discípulos de Jesús no lo confiaban. Ese era el hombre que nos perseguía a los judíos, porque de repente está diciendo que él cree en Jesús. Saulo confiesa que él ahora es creyente y quiere encontrarse con los discípulos, quiere aprender más de Jesús. Yo he cambiado, no los quiero matar. Quiero ser su amigo, quiero participar en la obra de Dios, de Jesús. Entonces Saulo o el apóstol Pablo, como nosotros lo conocemos, tiene un cambio de corazón. Y en este momento aparece Bernabé y él habla con Saulo, con apóstol Pablo. Bernabé consideraba a un Saulo, el que lo perseguía, el que mataba a los judíos. Si Bernabé no hubiera estado allí, él no hubiera conectado a Saulo con los discípulos de Jesús. Esto se encuentra en Hechos 9. Bernabé fue el que presentó a Saulo con los discípulos. Él está leyendo en Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Bernabé defendió a Saulo. Él creyó y defendió a Saulo. Él fue el que presentó los discípulos a Saulo. Y por causa de Bernabé, Saulo pudo tomar ese paso y convertirse a apóstol, a discípulo de Jesús. Nosotros tenemos que ser así. Tenemos que considerar todas las almas de este mundo. Tenemos que defender las almas de este mundo. Hay veces pensamos, esa persona sirve para nada, no sirve para nada. Sin embargo, esa persona fue formada en la imagen de Dios. Entonces tenemos que descubrir a esa persona, esa alma, defender, ayudarle a esa alma, conocer la palabra de Dios. Debemos levantar a estas almas, empujarlos desde atrás para que ellos puedan dar esos pasos hacia Jesús. Amén. Si Bernabé no hubiera defendido a Saulo, Saulo no se hubiera convertido al hombre que nosotros ahora conocemos. Él hubiera perdido esa oportunidad de conocer los discípulos y de hacer la obra de Dios. Consideramos cada persona, cada alma como algo precioso. Nosotros somos una iglesia que trasciende raza, trasciende nacionalidad. Trascendemos límites y fronteras. Debemos de ser así. Número 3, Bernabé nos hace falta porque fue una persona espiritual quien se enfocaba en el reino de Dios. Los humanos, nosotros queremos recibir toda la gloria, toda la honra. Sin embargo, Bernabé solo se enfocaba en la gloria de Dios. En Hechos 11
vemos otra imagen hermosa de Bernabé. Bernabé es llamado como pastor para la iglesia de Antioquia. En el momento en que Bernabé se vuelve pastor de la iglesia de Antioquia, esa iglesia crece. Y su fama, la fama de Bernabé alcanzó su altura, lo más alto. La gente, las multitudes llegaban a esta iglesia por la reputación de este pastor. Si ustedes van a esta iglesia de Antioquia, van a conocer al pastor Bernabé y es un gran hombre. Me imagino que así hablaban de él. Claro, fue muy difícil para Bernabé recibir cargar todas las cargas de la iglesia de Antioquia solo. Entonces él llama a Pablo. Si en ese tiempo Bernabé decidió que él quería recibir toda la gloria y la honra, él no hubiera llamado a Pablo. Y esta iglesia no hubiera podido seguir floreciendo. Si Bernabé, hubiera pensado, si llamo a Pablo, toda la atención va a ser para Pablo. Él va a recibir toda la gloria. Todos van a querer hablar con él. Si él hubiera pensado así, la iglesia no hubiera seguido creciendo. No hubiera sido la bendición que fue en ese tiempo. Entonces Bernabé llamó a Pablo. Él no le importó esas cosas, su reputación. Él llamó a Pablo porque él estaba pensando en el reino del cielo. Entonces, a través de Bernabé, Saulo se convirtió al apóstol Pablo. Y a través de Bernabé, la iglesia de Antioquia creció y se convirtió en el centro de la palabra de Jesús. De la iglesia de Antioquia salían muchos misioneros. Bernabé quería expandir el reino de los cielos y su iglesia hizo exactamente eso. Se volvió el centro de la palabra de Jesús en ese tiempo. En la Biblia, los nombres antes de Hechos 11 se refieren a Bernabé y Saulo. Y después de Hechos 11, ahora el título de estos capítulos es Pablo y Bernabé. Antes era Bernabé y Saulo y ahora es Pablo y Bernabé. El personaje central ahora está cambiando, se cambió, ¿cierto? Cierto, porque ahora Pablo estaba siendo moldeado a ser el personaje central del libro de Hechos, ¿cierto? Pero a Bernabé no le importó eso. Bernabé no se quejó. Bernabé no se decepcionó, él no se entristeció por esto, porque ahora el apóstol Pablo estaba siendo el líder, porque él sabía, yo tuve mi tiempo, yo fui pastor y yo recibí esa atención y yo prediqué. Ahora es tiempo para que Pablo sea ese líder. Ahora la gloria de Dios tiene que ser revelada y proclamada a través de Pablo. Y nosotros tenemos que ser así. Acordémonos que si es para la obra de Dios, tiene que ser. Tiene que pasar.
aunque no sea a través de nosotros pero sino de otra persona. Nos tenemos que enfocar en el reino de los cielos como Bernabé. Yo tengo fuerza y yo tengo talentos, yo tengo dones, pero cuando ya no es mi tiempo de hacer esta obra o tener esta posición, tengo que tener humildad. Primera de Corintios 10, versículo 10. Dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para mi fama, no para mi honor, sino para la gloria y la fama y el honor de Dios. Y así nuestro Dios nos va, Él estará complacido con nosotros. Seamos como Bernabé, vivir una vida de devoción, de obediencia. En el nombre de Dios, oremos. Nuestro Padre de amor y gracia, hoy has llamado a la iglesia Árbol de Vida. Gracias por permitirme proclamar tu palabra en esta iglesia tan preciosa. Padre, oro que borras todos los pensamientos del hombre, pero que tu gloria sea revelada en esta iglesia. Hemos aprendido acerca de Bernabé y hemos reflexionado. Y como Bernabé, oro que nuestras vidas espirituales sean así, que nuestras vidas sean vidas de devoción, de fe, del propósito de Dios. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 347. Reminding me of the conference, the one about like loving the souls, regardless of like. Which yes. One was this one? Was this one? We had a lot of talk. It was the compassion one, the compassion fatigue. Oh. Right, because he was like Barnabas, like he cared about all of them, regardless if it was Saul or whatever. Yeah. Made me think of that. How was the ride back home? It was fine. How about you? It was pretty good. It was fine. Yeah. No, not too much traffic. I just had to stop for gas. Because I thought I could make it, but I didn't want to risk it. Yeah. So I stopped for gas. But then when I got home, Natalia was still awake. It was like 11:30. And of course my aunt was like, why are you guys here so late? And I was like, I told her I was getting here late. Why isn't Natalia sleeping? Because she's waiting for you guys. You shouldn't have come so late. Oh my gosh. Crazy. I think probably like around 10. They tried to get her in bed. And as soon as I got there, she went to bed. Oh no. 고맙고 감사하신 우리 아버지 하나님,
Gracias, nuestro Padre Dios. Gracias por tu gracia. En este momento vamos a dar nuestras almas. Damos nuestras almas, damos nuestra devoción. Ayúdanos a tener espíritus disponibles. Cuando lleguemos al cielo no podemos llevar ninguna de nuestras posesiones. Si vivimos en comodidad, es por tu bendición. Todo lo que tenemos es porque tú nos has dado estas cosas. Oro que esta ofrenda sea usada para la gloria de Dios y especialmente que sea usada para las obras de misiones. Oro que te acuerdes de todos que van a dar en este momento. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y recibamos la bendición. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Padre Dios y la obra e inspiración del Espíritu Santo estén sobre las cabezas de los miembros de esta congregación, sobre esta iglesia, sobre nuestro pastor y los que caminan con él en este viaje misionero, por siempre y para siempre. Amén. Nuestro Padre Dios, hemos recibido